Refiere el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC en publicación de reciente data. El 20 de marzo el Wilson Center concretó un encuentro llamado Las consecuencias de la visita del presidente. Presencia de representantes del Fondo Monetario. Según el think tank, el área más prometedora del diálogo bilateral Trump-Bolsonaro, las relaciones económicas y comerciales, incluida una mayor inversión estadounidense en Brasil, dependerá en gran medida de la capacidad del nuevo gobierno para llevar a cabo reformas muy necesarias, en particular la aprobación de una reforma de pensiones significativa en el Congreso Nacional. El diario estadounidense The New York Times describía en una reseña del 19 de marzo de este año de Michael Shear, cuando el presidente estadounidense Donald Trump recibió a su par brasileño Jair Bolsonaro en la Casa Blanca este martes, fue como verse en el espejo, como le gusta a Trump. Se abre Brasil a las necesidades geoeconómicas y geopolíticas de la avanzada estadounidense en nuestra región. Trump-Bolsonaro, alianza para balcanización y militarización de Latinoamérica. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Se despliega el tablero para comenzar a mirar actores que están involucrados, sus intereses respectivos y hechos noticiosos. Y como siempre, con la compañía de usted. Vamos. En marzo último, Bolsonaro se reunía con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, en Washington, D.C. Y ese mismo mes anunciaba que estaba considerando de manera muy enérgica el ingreso de Brasil en la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. Finalmente, la semana pasada, notificaba el magnate republicano al Congreso de su país su decisión de designar a Brasil como socio principal no OTAN, lo cual le convertirá en comprador preferencial de equipo militar de Estados Unidos, también participar en subastas militares del Pentágono y en ejercicios militares, defensivos y operaciones de entrenamiento con fuerzas estadounidenses. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, aseguraba recientemente que el país latinoamericano, es decir, Brasil, no podría unirse a la OTAN, sino convertirse en un socio muy cercano de este grupo. Por ahora, otros 17 países, incluidos Israel, Japón, Corea del Sur y Australia, tienen un estatus equivalente. Esto decía Trump a inicios de esta semana. Como le dije al presidente Bolsonaro, yo quiero designar a Brasil como un aliado preferente fuera de la OTAN. Y si comenzamos a considerarlo, quizás un miembro de la OTAN, tendré que hablar con mucha gente, pero quizás como miembro de la OTAN podríamos avanzar mucho en la seguridad y cooperación entre nuestros países. Bueno, así las cosas. Nadie puede negar que Brasil es un actor geopolítico y económico importantísimo en esta nuestra región y fuera de ella. Su ubicación geográfica, su dimensión territorial, la mayor de Sudamérica, igual que su población y economía, sus recursos estratégicos y su diversidad explican esa trascendencia y al mismo tiempo el interés de Estados Unidos en lograr una alianza tan pero tan estrecha. Vayamos a detalles en nuestro mapeo. Brasil, oficialmente República Federativa de Brasil, con unos 8.5 millones de kilómetros cuadrados de área, es el quinto país más grande en superficie del mundo, después de Rusia, Canadá, China y Estados Unidos. Es el mayor y más poblado de la América del Sur, con más de 214 millones de habitantes. Ocupa 47% de este hemisferio. Por su extensión, comparte frontera con casi todos los países de Sudamérica, menos Chile y Ecuador. Limita al norte con Venezuela, Surinam, Guayana Francesa, Guyana y Océano Atlántico. Al sur con Uruguay, al oeste con Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú, y al noroeste con Colombia. Que Brasil mantenga fronteras con Colombia y Venezuela al mismo tiempo es de gran valía para Estados Unidos, su aliado fundamental, considerando que abiertamente Trump se ha puesto al frente de un golpe de Estado en Venezuela, manejando entre sus cartas la opción de la incursión militar. Le pertenecen dos vastos territorios, la meseta y la selva del Amazonas, inmenso pulmón vegetal, que ocupa un tercio del territorio total de Brasil, unos 3,6 millones de kilómetros cuadrados. Tiene importantes reservas de petróleo y gas,
Destaca el Presal, gigantescos yacimientos descubiertos por Petrobras en aguas muy profundas del Océano Atlántico, frente a las costas de Río de Janeiro, Sao Paulo y Espíritu Santo, por debajo de una capa de sal de 2 kilómetros de espesor. Su zona económica exclusiva, llamada también la Amazonía Azul, incluye unos 3,5 millones de kilómetros cuadrados de aguas territoriales. Tiene uno de los sistemas de ríos más extensos del mundo, con 8 grandes cuencas hidrográficas. Una de ellas es el río Amazonas, que contiene la 1/5 parte del agua fluvial de todo el planeta. Todas estas reservas son inmensamente codiciadas por el agronegocio. Es la mayor economía del hemisferio sur y la 6ª mayor del mundo por Producto Interior Bruto nominal. Tiene bastante desarrollados los sectores agrícola, minero, pesquero, manufacturero, de servicios e industrial. Al mismo tiempo, tiene uno de los mayores conglomerados de ingeniería y construcción del mundo, Odebrecht, lo mismo que una potente fábrica aeronáutica como Embraer, y está en pleno crecimiento militar armamentístico, lo cual interesa a Estados Unidos, líder mundial en la industria armamentística. Es un país bien inserto en el concierto internacional. Es miembro de Naciones Unidas, G20, Organización de Estados Americanos, Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, Mercosur, UNASUR, CELAC y BRICS. Bueno, y un punto que tenemos que sumar: Estados Unidos, que tiene más de 700 bases militares terrestres en el mundo, ha puesto sus ojos en lo que se considera una joya suramericana. ¿Por qué joya? Sobre todo por la posición geoestratégica que tiene. Se trata del centro de lanzamiento de Alcántara. Es una base que está ubicada en el estado de Maranhão, con una latitud de 2 grados, próxima al Ecuador y posicionada justamente al frente de África Occidental. Y esto es privilegiado porque permite lanzar al espacio cohetes y satélites con un ahorro de combustible de hasta 30%. ¿Y por qué? Es sencillo, la velocidad de rotación de la Tierra es mayor en las áreas cercanas al Ecuador, que es lo que ocurre con Alcántara, que en el resto del planeta, lo que sirve para dar un impulso extraordinario al satélite o cohete que será lanzado. Trump y Bolsonaro trabajan en un acuerdo de salvaguarda tecnológica que permitiría a Estados Unidos hacer sus lanzamientos en jurisdicción brasileña, porque no perdería esa condición. Bolsonaro dice que Brasil está perdiendo mucho dinero por no explotar comercialmente esas instalaciones. Con esa frase se justificaba recientemente a propósito de estas movidas diplomáticas y comerciales que se están haciendo respecto de la base de Alcántara. Ya en el pasado, por ejemplo, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, se había intentado entregar a Estados Unidos. Washington había manifestado su interés de participar, de explotar esa área. No ignoremos cómo están las cosas adentro. Vamos de una vez a uno de nuestros sitios digitales. En este caso es RT o Actualidad RT en español. Brasil se paraliza en una huelga nacional de la educación y la pregunta seguidamente: ¿cuáles son los reclamos? Bueno, Bolsonaro quiere elitizar la educación, se escuchaba ayer, quiere acabar con la democratización que hubo en las universidades brasileñas en las gestiones precedentes, es decir, las del Partido de los Trabajadores. Su gobierno presentó recientemente una muy imprecisa propuesta de austeridad para el sector educativo. Muchos educadores y alumnos están interpretando esto como una ofensa al ejercicio de su profesión y como un claro irrespeto al derecho a la educación. De modo que ayer varios sindicatos de profesores, desde la enseñanza primaria hasta la superior, protagonizaban lo que muestran las imágenes de este portal, también lo teníamos en casa, una huelga nacional en la que también rechazaron la reforma de jubilaciones. Por cierto, lo decíamos en la editorial, una de las exigencias de Estados Unidos para seguir adelante con acuerdos estratégicos. Recordemos que tan pronto asumió Bolsonaro, dentro de su sesgo político de extrema derecha, decía que los docentes eran responsables de adoctrinar con ideologías nefastas. Antes incluso había tuiteado que era urgente combatir la basura marxista que se instaló en las instituciones educativas. Esto no está reseñado en RT, lo agregamos para poner en contexto. Y me voy ahora a la agencia rusa de noticias y análisis Sputnik, porque mientras esto ocurre casa adentro, fíjense, el homenaje a Bolsonaro en Estados Unidos se traslada a Texas con el apoyo del exmandatario Bush. Por segunda vez en muy poco tiempo, ya decíamos en marzo, había estado Bolsonaro, visita a Estados Unidos. Informó el Ministerio de Exteriores de Brasil en comunicado oficial que el presidente recibirá el premio a Personalidad del Año que otorga la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos.
Y miren que la entrega del galardón estaba prevista en Ciudad de Nueva York, pero activistas en favor del medio ambiente y del colectivo LGBTI, de la diversidad que tanto públicamente ha dicho Bolsonaro que detesta, lo propio Trump, y el alcalde de la ciudad, el demócrata Bill de Blasio, protestaron tildando al mandatario de racista, homófobo y ser humano peligroso. Eso justamente decía el alcalde Bill, y Bolsonaro lo llamaba radical. Lo cierto es que el expresidente George W. Bush intercedió y el acto fue trasladado a Dallas, la capital de Texas. El diario brasileño O Globo reseñaba palabras de Bolsonaro al respecto. Si no puedo ser bien recibido en Nueva York, bueno, lo seré en Texas, donde todo ya está organizado por el expresidente Bush, el senador Ted Cruz y otras autoridades. Bueno, vamos a conectar de una vez con Brasilia. Allí nos espera nuestra corresponsal Danay Galetti. Nos tiene más para seguir aportando a este resumen de actualidad e ir mirando con pinzas, con lupa, todas las repercusiones geopolíticas y geoeconómicas que esto trae. Hola, Danay. Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. A comienzos de este mes de mayo, el presidente norteamericano Donald Trump notificó al Congreso su interés de que Brasil formara parte de la OTAN como aliado estratégico extra. Bajo la ley norteamericana, el presidente debe notificarlo 30 días antes al Congreso, así que técnicamente, a partir del 7 de junio, puede decidir conceder esta categoría a Brasil. Brasil no entraría dentro del compromiso de defensa de los 29 miembros de la OTAN, que un ataque a uno significa un ataque a todos, pero sí recibiría la posibilidad de contratar determinadas empresas norteamericanas para participar en investigaciones y también recibir tecnología. El argumento del presidente norteamericano fue precisamente el creciente compromiso de cooperación de ambos países en materia de defensa y en materia militar. Brasil vendría a ser el 18º país con esta categoría especial y el segundo en Latinoamérica, antecedido por Argentina. Recordemos que esta política, esta decisión ya se había conversado en marzo último durante la visita a Washington de Bolsonaro, una visita que generó en la sociedad brasileña la tendencia en Twitter de Bolsonaro avergüenza a Brasil por toda aquella actitud servil al gobierno norteamericano que se viene manifestando incluso desde su campaña electoral. Bolsonaro fue denominado como el Trump tropical, el Trump brasileño, no solo por su apego a las decisiones, a los designios norteamericanos, sino también por su gobierno que ha ejercido a través de las redes sociales, específicamente Twitter. Bolsonaro también había dicho desde su propio triunfo electoral el pasado mes de octubre de 2018 que él buscaría durante su gobierno socios comerciales que le dieran mayor desarrollo económico a los productos brasileños y señalaba específicamente el caso de Estados Unidos e Israel, en consonancia con la política seguida por por el anterior presidente Michel Temer, que tenía una mirada alejada de los mecanismos integracionistas de la región y una mirada dirigida específicamente hacia Estados Unidos, pues Bolsonaro ha seguido esto desde su propio triunfo electoral. Había dicho el ministro de Economía, Paulo Guedes, que ni Mercosur, ni Argentina, ni China serían prioridad durante este gobierno, en consonancia incluso con la política, como ya dije, seguida por el anterior presidente Michel Temer. Bolsonaro había anunciado que Chile, Israel y Estados Unidos serían los primeros países a visitar, no hacía Argentina como es tradicional luego de asumir la presidencia, que ese sea el primer destino de visita. Bolsonaro, también siguiendo esta política de Temer, que había anunciado en abril de 2018 su retirada del UNASUR, lo hizo efectivo en abril de 2019 y formó parte, junto a otros gobiernos de derecha de América Latina, de un nuevo mecanismo que se creó, el PROSUR, que todavía no tiene bien definidos sus objetivos. También ha estado sobre la mesa varias veces el traslado de la embajada brasileña hacia Jerusalén en cumplimiento de promesas electorales con el sector evangélico del país y sin importar los conflictos que podría generar, por ejemplo, con la Liga Árabe. Bolsonaro
tampoco tiene en cuenta al electorado brasileño, a la sociedad brasileña, que en varias encuestas ha afirmado que, por ejemplo, 2 de cada 3 brasileños no están de acuerdo con esta política de priorizar a Estados Unidos por encima de otros países del mundo, y 7 de cada 10 no están de acuerdo con esta política exterior asumida por el actual gobierno. Brasil es tradicionalmente un país que respeta la autodeterminación de los pueblos y no ha sido una política, una estrategia seguida por Jair Bolsonaro, quien fue de los primeros países en reconocer al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y en apoyar todos los intentos desestabilizadores y todos aquellos actos de violencia contra el presidente elegido constitucionalmente, Nicolás Maduro. También apoya todas las sanciones que sobre el pueblo venezolano caen y en irrespeto incluso a la soberanía y a la autodeterminación de ese pueblo. ¿Qué representa entonces esta política exterior para el continente latinoamericano? Pues una inestabilidad. Ya desde su propia asunción a la presidencia, Bolsonaro decía de retirarse de todos aquellos mecanismos integracionistas. Brasil pertenecía a varios de los 40 que existen en la región, tanto políticos como comerciales, y dirigir su mirada hacia Estados Unidos. Es más o menos el análisis de lo que acontece hoy en Brasil. Devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Danay. Mientras nuestra corresponsal Danay Galetti, desde Brasilia, capital brasileña, nos hablaba, yo apuntaba acá algunas preguntas para irnos a la pausa como siempre. Creo que es bueno que recordemos lo que significa que un hombre como Jair Bolsonaro esté en el poder. Se sabe que electo en urnas, pero también se sabe todo lo que estuvo detrás de su campaña electoral. Y eso tiene una dimensión social, lógicamente, pero también geopolítica, que ya hemos explicado en otras jugadas, pero sobre la que conviene regresar. ¿Y qué implicaciones tiene para la región una alianza, una hermandad como la que están tejiendo Trump y Bolsonaro? Más que decir Brasil y Estados Unidos, Trump y Bolsonaro de manera protagónica. Lo vamos a analizar, lo someto a la consideración de nuestro analista, le llamamos, una pausa y ya venimos con más. Trump-Bolsonaro, alianza para balcanización y militarización de Latinoamérica. Esa es nuestra jugada crítica de hoy que vamos a seguir desarrollando. Desde los tiempos de campaña electoral, en 2018, el ex militar, el capitán retirado Jair Bolsonaro, era apodado el Trump de Latinoamérica, y eso tiene una carga simbólica importante. Mucho se ha hablado de sus similitudes ideológicas como hombres conservadores de corte autoritario, de comentarios impulsivos, xenófobos y de extrema derecha, lo cual hacía predecir muy rápidamente la estrechez que tendría una alianza, una hermandad bilateral. Resumimos, condensamos algunos puntos en esta dirección, en la pieza que sigue, y ya le preguntamos a nuestro invitado. La afinidad entre Trump y Bolsonaro es tal que efectivamente Estados Unidos fue el primer destino internacional del exmilitar brasileño como presidente. Antes ya había recibido la visita del consejero de seguridad de Trump, John Bolton, y el secretario de Estado Mike Pompeo, quien asistió a su ceremonia de posesión el 1 de enero. En febrero, el canciller brasileño Ernesto Araujo se reunió con el vicepresidente Pence en Washington, y la secretaria adjunta del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, hizo lo propio con autoridades gubernamentales en Brasilia. En ese mismo mes, febrero, accionistas de Embraer dieron el visto bueno al acuerdo de creación de una joint venture entre Boeing y esta fábrica brasileña. Es un acuerdo de fusión valorado en más de $4.700 millones. El fabricante de aviones, con sede en Chicago, tendrá una participación de nada menos que 80%. Desde el derrocamiento de Dilma Rousseff en 2016, Estados Unidos está presionando por la apertura del sector de hidrocarburos brasileño. Ese proceso comenzó con Michel Temer y empresas petroleras estadounidenses que ganaron el grueso de las licitaciones. Nada casual. También se han abierto agendas en el área de energía eléctrica, gas y biocombustibles.
La sexta ronda de reparto del presal está pautada para noviembre próximo. Además, Brasil es el segundo socio comercial en la industria de defensa de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Con Michel Temer, los vínculos en la materia fueron profundizados con la firma de varios acuerdos. Otro punto en común de la agenda compartida es el aislamiento de Venezuela en la región. Varias veces Bolsonaro ha amenazado con que no queremos una América bolivariana como había antes. La izquierda no prevalecerá en América Latina. En el encuentro de marzo, ambos dijeron que quieren un hemisferio más próspero, seguro y democrático, y trabajan en la restauración de la democracia en Venezuela. Bueno, allí que teníamos el resumen, como les decía, de los puntos claves de una carta de navegación compartida, y fíjense las áreas, el orden o lo estratégico de estas áreas: petróleo, gas, seguridad, defensa y Venezuela, que no podía faltar. Escuchamos ahora las opiniones de Francisco Coloane, sociólogo, político y analista internacional, listo para conversar con nosotros desde Chile. Francisco, qué gusto saludarle. Tan previsible como peligrosa esta hermandad, quisiera que nos ayudara a seguir traduciendo al idioma geopolítico, permítame la expresión. ¿Cómo está, Lucía? Buenas tardes, gusto de nuevo de poder servirles. Sí, previsible, y es una crónica anunciada desde el punto de vista que Estados Unidos siempre se ha intentado tener a Brasil como un aliado estratégico en la región. Nunca pudo, incluso en la época de las dictaduras militares, en la era de Reagan, los militares brasileños tenían una suerte de nacionalismo militar bastante equidistante frente al dominio de Estados Unidos o la hegemonía de Estados Unidos en el último periodo de la Guerra Fría. Con el advenimiento de la democracia, Brasil mantiene esa equidistancia inteligente, racional, respecto a no alinearse con Estados Unidos, y siempre tuvo Brasil una política exterior, como lo dijeron sus colegas en el reportaje, bastante abierta, no alineada, y una diplomacia muy inteligente en general. Ahora, como está la coyuntura global, en donde se están resolviendo cuestiones del nuevo orden mundial que no está definido, sin embargo hay una nueva polarización bastante marcada, una polarización marcada por Estados Unidos en un proceso de recuperar su hegemonía fallida, como le llamo yo y lo repito, hegemonía fallida, porque Estados Unidos, con 25 años de desplome soviético, no ha sabido usar todo ese espacio de poder a su disposición en función de un mayor bienestar planetario, sin conflictos, sin guerras. Brasil, ¿qué representa para Estados Unidos? Es aliado que nunca tuvo, pero es un aliado que no puede ser confiable. Brasil es, en esencia, un país inestable. Por eso que hoy día el plan es estructurar un gobierno muy autoritario, protofascista o fascista, en forma experimental, diría yo, no en forma completa, porque va a haber mucha oposición de la población brasilera que no es intrínsecamente fascista tampoco. Sin embargo, hay rasgos en la historia del Brasil de características fascistoides, precisamente por su estructura federal, por su caudillismo regional y una serie de situaciones muy poco democráticas, muy poco libertarias respecto a los indígenas, respecto a las personas de bajos ingresos, respecto a la población marginal. De Brasil han salido los grandes sociólogos a nivel continental que han analizado la pobreza como nadie en el mundo, a la par con argentinos y venezolanos, naturalmente. De ahí han salido grandes pensadores, ¿no es cierto?, respecto a la desigualdad. Ahora, volviendo a Brasil en específico y a Bolsonaro, esta alianza, esta, ¿no es cierto?, capacidad o estatuto o estatus de miembro asociado de la OTAN es un desequilibrio en la región. Y a mí me da la impresión de que es un error político bastante considerable, porque esa alianza cercana con Estados Unidos y también, a pesar de que Argentina ya era miembro asociado a la OTAN, no significaba un desequilibrio, pero sí fue ampliamente criticado en la época Menem por haber hecho ese paso, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa eso?
como usted bien dijo, no es una protección frente a un ataque. Sin embargo, es un desequilibrio de facto, porque vemos a una hipergeografía, un tremendo territorio, una tremenda demografía, ¿no es cierto?, en el continente de Sudamérica, en el subcontinente sudamericano, con una alianza con Estados Unidos que apunta a erradicar la izquierda en la región. Lo han dicho claramente. Y eso es una repetición de la Operación Cóndor, ¿no es cierto?, en otra escala, en otro contexto. Es una repetición de la implantación del macartismo, es decir, un anticomunismo enfermizo, patótico, de erradicar el macartismo, ¿no es cierto?, de la cultura. Eso es patología, eso es psicosis. Y eso al final revierte en contra, es un boomerang, porque significa prácticamente aprisionar el conocimiento en la población brasileña, que ha demostrado tener un desarrollo bastante más abierto en su condición de nuevo pueblo y en su condición de un país que accedió a la democracia después de 20 años de dictadura militar. Sí, y su condición de población diversa, de pueblo diverso. Y si la cuestión pasa, Francisco, por la demonización de la izquierda, por la demonización o la satanización de la pluralidad del conocimiento, y lo estamos viendo como puertas adentro, ha llamado a los docentes ideologizadores, marxistas, como si eso fuera algo despectivo o peyorativo, y además eso ya lo hemos escuchado en el pasado reciente en Venezuela, a partir del triunfo de la Revolución Bolivariana, en términos regionales, ¿qué consecuencias podría traer eso? En términos ideológicos, claro. Es una regresión al pasado, yo diría, antes de la era de Reagan, es volver al delirio de Nixon, de Richard Nixon con Kissinger, en el sentido de ellos implantan los comandos, ¿no es cierto?, militares, paramilitares, las misiones de liquidar a gente de izquierda, los escuadrones de la muerte, prácticamente se fundan en Brasil, y eso está abierto. Sin embargo, yo no lo veo con tanto pesimismo el futuro. Considero que esto, si Brasil se fascistiza a nivel del gobierno, a nivel del uso del aparato del Estado, pienso que Venezuela, si supera esta crisis, se fortalece. Porque tiene que haber un equilibrio. No puede esto quedar en manos del fascismo. Digamos, no, la historia no funciona así. En Ecuador también va a haber una reversión. En Perú lo mismo. En Chile también va a haber una reversión. En Argentina ya se está produciendo una reversión respecto a ese proceso retrógrado de volver a la década del 70, en donde la lucha era una polarización entre o te asocias al capitalismo salvaje o pereces. Y pereces dentro de una estructura de Estado fascista. Es decir, tenemos que pensarlo bien. Las dictaduras militares en América Latina, que fueron varias, unas 5 o 6 simultáneas, fueron estructuras de Estado fascista. Y se implanta un fascismo en la cultura de gobierno. Lo vivimos en Chile. Y Brasil también lo está viviendo. Bolsonaro no es caído del cielo. Bolsonaro responde a rasgos de la sociedad fascista que se incubó a partir del Estado en el Brasil de las dictaduras militares. Sin embargo, esto puede tener una contrapartida, porque en política internacional y en política en general, y también en la ciencia de la historia, ¿no es cierto?, los desequilibrios tienen un límite. Tiene que haber una readecuación, porque las mismas poblaciones, los pueblos mismos, se dan cuenta, como usted bien dice, que no pueden estar, ¿no es cierto?, sometidos a una sola idea. Eso es imposible. Eso no existe en Cuba, no existe nunca en la Unión Soviética y tampoco existe en China. En China existe una tremenda libertad, yo he estado allá. Incluso hasta en Corea del Norte existe una libertad de pensamiento, de lectura. Es decir, eso lo saben los dirigentes. En la Unión Soviética siempre se leyó la prensa contraria a la idea del comunismo. Lo único que padecían
digamos, cuando se ponía la situación un poco más rígida, eran cuando habían complot y habían organizaciones deliberadas para alterar la conducta normal de los asuntos sociales del Estado. Sin embargo, la idea de una alianza entre Estados Unidos y Bolsonaro también está explicando una expresión de la desesperación de Estados Unidos de recuperar esa hegemonía fallida, como le llamo yo. Hoy día han desatado todos los acuerdos entre Pompeo y Lavrov. Es decir, hay una amenaza permanente sobre Venezuela, lo de Washington lo demuestra, es una agresión y una señal al mismo tiempo. Irán está resguardándose, ¿no es cierto? Hay temas en el mar Arábigo de violencia. Irak no está a salvo. Sabemos que Estados Unidos está en una posición bastante crítica respecto a la negativa de Irak de usar el territorio de aquí para atacar Irán. El acuerdo con Irán está desarmándose prácticamente. La Comunidad Europea es una comunidad dividida y si se suma a la política exclusivista, a la política hegemónica, unilateral de Estados Unidos, la que pierde es Europa, no gana Europa. Porque en Europa la invade otro tipo de problemas en donde la socialdemocracia, lo demuestra España, tiene que abrirse a un mundo más abierto, valga la redundancia, en el sentido de que todas las expresiones políticas son válidas. Entonces Estados Unidos está en esta campaña de recuperar su hegemonía en una hora o nunca, como lo he dicho otras veces, que es una frase que viene de la era de Reagan, es ahora o nunca, en donde hay que dar los golpes, aceptar aquellos pasos decisivos para recuperar hegemonía estratégica, geoestratégica. Y además, no nos olvidemos que quienes están detrás de todo esto son las transnacionales. ¿Por qué las conversaciones de Pompeo con Lavrov fracasaron desde mi punto de vista? No por Rusia ni Lavrov, por Pompeo. Pompeo representa un conglomerado de transnacionales, un conglomerado de grupos y lobbies de interés. Representa el lobby sionista, representa el lobby evangélico, representa a distintas transnacionales al mismo tiempo. No representa al Estado de Estados Unidos. Le va a suceder lo mismo a Brasil con Bolsonaro. Ya no va a ser un Estado. Bolsonaro va a representar una serie de entidades, ¿no es cierto?, que tienen a través del Estado del Brasil una posibilidad de ejercer su poder o su influencia. Y eso está sucediendo en la política global. Los estados están desvencijados, se están desarmando. Por eso que es importante el proceso bolivariano de todas maneras en su centralidad. Es importantísimo, por ejemplo, lo veo como un analista, no lo estoy viendo como un partidario de ninguna tendencia, de que el Estado venezolano afinque su poderío precisamente en las Fuerzas Armadas. Es absolutamente legítimo. Lo hizo Egipto con al-Sisi, porque si no Egipto se desarma. Tiene que estar orientado ese poder. Cuando los partidos políticos se desestructuraron, ¿cierto?, en el sentido amplio de la palabra, de las repúblicas liberales, los estados también se desestructuran. Y ese es el espacio para las tendencias fascistoides. Es cuando el Estado pierde centralidad. El fascismo se encaja ahí para asumir una centralidad desde el punto de vista del fascismo y de la destrucción de las libertades verdaderas, que es el libre pensamiento. Ese es un poco mi análisis más macro, como trato de abordarlo. Entonces Bolsonaro representa un reduccionismo, representa lo unilateral, y va a ser breve. No van a alcanzar a hacer una razzia antiizquierda como la que ocurrió en la década del 70 y el 80. No, el mundo no está para eso. Van a tener contención, créamelo. Van a tener contención. Muchísimas gracias por su mirada, Francisco Coloane, como siempre. Hasta pronto. Hasta luego, hasta pronto, gracias. Hasta una conexión próxima. Bueno, despedimos a Francisco Coloane. Cuando decía transnacionales pensaba en un punto importante incluido en la agenda comercial compartida, y es la cuestión petrolera y gasífera. Fíjense que Exxon, ya lo relatábamos en líneas generales en la pieza que antecedía el intercambio con Francisco Coloane, obtuvo el bloque de Uirapuru, con el que totalizó 2.2 millones de acres bajo su poder. El consorcio entre Petrobras, Chevron y Shell
ganó el bloque Tres Marías, mientras que el bloque Dois Irmãos quedó para el consorcio Petrobras, Equinor, antes State Oil y BP. Esto tiene que, evidentemente, llamarnos la atención. Y hay otros puntos importantes. Cologanes nos permitía ya adentrarnos en ello, pero queremos seguir profundizando. Si acaso la balcanización de Latinoamérica es un rasgo característico de la geopolítica, o digamos mejor, de las mutaciones y transformaciones geopolíticas que está viviendo la propia región a partir de esos virajes políticos que se han dado en países claves como Argentina y Brasil. Y si el gobierno estadounidense actual halló acaso en la crisis provocada en los tiempos de Dilma Rousseff un freno de mano al declive de su hegemonía, de su poderío en el orden internacional actual. Les decía, Cologane hacía mención a este punto, sobre todo este último. Vamos a profundizar con nuestro próximo invitado. Una última pausa y ya venimos con más. No se vayan. Hoy analizamos las repercusiones geopolíticas que tiene en este momento, que está teniendo, digamos, en gerundio y que podría seguir teniendo la alianza o la hermandad Trump-Bolsonaro. En el último lustro en la región ha habido cambios de gobierno que han significado fuertes virajes políticos y geopolíticos. Analistas de la talla del doctor Alfredo Serrano Mancilla, economista y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, consideran que han ido mutando las lógicas de inserción y ello está provocando un reordenamiento geopolítico de gran magnitud en nuestra Latinoamérica. ¿La apuesta estadounidense acaso es la balcanización de la región? Seguimos analizando, pieza de contexto, y ya sumamos a nuestro invitado. Para el economista andaluz Alfredo Serrano Mancilla, algunos gobiernos están privilegiando la fórmula de asociarse por la vía individual por encima de lo comunitario colectivo, aplicando un criterio darwinista para sobrevivir en un clima global adverso y conseguir la necesaria financiación como buenamente se pueda. Que cada vez haya menos patrones comunes en los bloques conformados para relacionarse hacia afuera es una prueba de ello. Esto es clave para comprender cómo la región se va transformando al interior y en su relación con el exterior. El doctor Serrano resume el asunto con esta frase: la balcanización de Latinoamérica es nuevo rasgo característico de la actual geopolítica en disputa, y eso se nota cada vez más en casi todos los espacios de integración: Mercosur, Alianza del Pacífico, UNASUR, ALBA-TCP y otros. Al mismo tiempo, con presidentes como Trump y Bolsonaro se ha dado una confrontación entre el nacionalismo económico que representan los mandatarios mencionados y las élites globalistas que también van reconfigurando el campo de batalla político regional. El Brasil de Bolsonaro y la Argentina de Macri son claras señales de que la región aún no supera la condición de vertedero y patio trasero de la política estadounidense, sin perspectivas de edificar un destino que les sea propio. También, los ritmos e intensidades de las confrontaciones internas vienen determinados por la pugna abierta entre potencias mundiales como China, Rusia y Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno de Trump parece dispuesto a arrebatarle a China las fuentes de materias primas que hay en Latinoamérica, especialmente en países como Brasil y Venezuela, mientras paralelamente va asfixiando a aquellas que están en Medio Oriente. Asimismo, la actual administración de la Casa Blanca encontró en la crisis brasileña de los tiempos de Dilma Rousseff en 2016 y su posterior salida intempestiva una suerte de freno al declive de su hegemonía en el orden internacional imperante. También, la asfixia que se cierne sobre Venezuela explica el interés de Estados Unidos de fragmentar la región, pero sobre todo, impedir que Latinoamérica sea base material para la emergencia de un orden internacional distinto y multipolar. Impedir que Latinoamérica sea la base material para la emergencia, para el surgimiento, es decir, de un orden internacional distinto basado en la multipolaridad. En estudio nos acompaña Edson Mañara, coordinador de la brigada del MST, es decir, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Venezuela. ¿Cómo está, Edson? Bienvenido una vez más a La Jugada. Gracias. Gracias a usted por estar acá. Le pregunto si la balcanización de la región es un punto esencial en ese contexto que estamos describiendo, la estrategia del presidente Trump, que pareciera estar dirigida a sacar al máximo beneficios para la economía estadounidense, tener exclusividad en el acceso a esas materias primas que son tan apetecibles y que están especialmente en Brasil y que políticos como Jair Bolsonaro le vienen como anillo al dedo para lograr ese objetivo. Sí, nosotros vivimos un periodo
de crescimento em América Latina, um período de governos progressistas, e a América Latina logrou estar em um patamar de autonomia e de negociação com os demais países de igual para igual. E se construía a partir da América Latina a relação com China, Rússia, Índia, África, principalmente com África, Sur-Sur. Havia aí Lula, Kirchner, Chávez como protagonistas centrais deste processo. E Estados Unidos foi perdendo terreno, foi perdendo controle sobre a política de los países latino-americanos e supostamente também sobre as riquezas que esses países têm. E vem uma contraofensiva no sentido de destituir as políticas de fortalecimento da integração latino-americana e para se roubar, se possuir os bens que temos em nossa América, com os minerais, petróleo, e todo isso vem causando um choque muito grande em nossa América, conflitos, possibilidade de guerra, coisa que nós não víamos há muitos anos na América Latina, na guerra entre dois países latino-americanos. Na história são raros os momentos de conflitos assim que ocorreram, e ahorita com Venezuela, por exemplo, mete aí Colômbia, Brasil, Chile, o Grupo de Lima como países que vão se tentando construir aí uma força para atacar Venezuela, islar Venezuela a serviço do império. A propósito de Venezuela, quiero que oigamos un fragmento de lo que sobre ese tema que estaba entre los prioritarios en la agenda compartida en esta visita que hacía Bolsonaro a la Casa Blanca, lo que específicamente decía el presidente brasileño. Oigamos. El restablecimiento de la democracia en Venezuela también es un interés compartido entre nuestros dos gobiernos. El régimen dictatorial de Venezuela provocó hoy una coalición internacional más amplia, conocida como Foro de Sao Paulo, que el poder casi conquistado. Entonces gana el presidente Trump, que ha manifestado tantas veces que tiene todas las opciones posibles para resolver la cuestión venezolana. Un aliado importante para lograr esa solución extrapolítica que tanto desea? Ele gana Bolsonaro, mas não gana a sociedade brasileira, nem sequer os militares, que também os militares brasileiros são de direita, mas têm uma posição diferente da posição de Bolsonaro. Então, eu não creio que a sociedade brasileira vá suportar uma intervenção militar desde Brasil a Venezuela. Ayer nós vimos, já estamos vendo de um tempo, mas ayer foi momento importante em Brasil, que se percebe que a ola está se volteando, não está tumbando a ola. E eu creio multitudinária mobilização. Sim, foi muito grande. Surpreendeu a todos. Porque a mobilização de ayer, mais allá de uma mobilização de esquerda, é uma mobilização em defesa de direitos, em defesa de direitos sociais, de la educação, que é direito de todos. Que são históricos e que han costado tanto. Que ha costado tanto. A mim me parece que depois do 30 de abril, com a tentativa desastrosa de golpe, a última tentativa de golpe contra a Venezuela, a energia em América Latina começa a voltear-se. Porque por mais que Estados Unidos vá seguir atacando a Venezuela, pero a derrota foi contundente. Eles tentaram várias iniciativas este ano, não? Foi autonombrado, depois o 23 de fevereiro, com a tentativa de entrada de ajuda humanitária, que não é de ajuda humanitária, aí não havia nada, foi um fiasco internacional, e depois com esta tentativa de golpe del 30, aí me parece que se desmontou por dentro de Venezuela a estrutura da oposição. E Bolsonaro também em Brasil é um desastre na política que faz. Ayer ele, ao invés de ele interpretar a movida da sociedade, que não é uma movida de esquerda, é uma movida por direitos em geral. Aglutina gente de distintas ideologias. Claro. Ao invés de ele interpretar isso, ele chama todos de idiotas
de burros, usando un termo así, y que eran masa de maniobra, los que estaban en la calle, pero eran millones. Entonces la gente se pone más, como te digo, usar una palabra venezolana, más arrecha con la situación. Y la tendencia es que eso va se avolumando. Argentina, a no ser que, aunque hagan lo que hicieron con Lula en Brasil, es muy posible que Cristina gane la elección. Entonces hay una tendencia de que nosotros recuperamos fôlego. Ojalá Venezuela siga resistiendo y aguante un poquito más, que los demás países también vienen. Fíjese que decíamos en el contexto, Edson, que los ritmos y las intensidades de las confrontaciones internas, es decir, mirándolo en el plano regional, también están determinadas por la pugna que abiertamente tienen hoy potencias mundiales como Rusia, China y Estados Unidos. Y decíamos que el gobierno de Trump parece dispuesto a arrebatarle a China fuentes importantes de materias primas que ha hallado en Latinoamérica, en países como Venezuela, Brasil, Argentina. ¿Está de acuerdo? Sí, porque na geopolítica internacional, saliendo de los conflictos internos o latinoamericanos, na geopolítica internacional hay una disputa dentro del propio sistema. Tú tienes Rusia, tú tienes China, que son dos exponentes que están más visibles. Rusia con su poderio militar, que no es pequeño. China también con su poderio económico, comercial, que no es para nada pequeño. E Estados Unidos em uma crise que não sai disso desde 2008, 2007, 2008, que recuperou um pouco, mas depois saiu. Ahorita é derrotado em Síria, tem que sair de Síria. Então, vem sofrendo um desgaste o Império Norte-Americano muito grande em esta ofensiva. E mira que China e Rússia, eles têm uma política de fazer relações com os países, respeitando o independente do posicionamento político de cada país, respeitando a independência e a autonomia dos países. E isso tem metido aos Estados Unidos uma derrota moral também, porque Estados Unidos o que quer é subjugar, é meter os países de rodilha. Não, me entregue, quero todo o que você tem, sem um diálogo, sem uma negociação. E a América Latina tem muitos recursos naturais. Os recursos naturais que a América Latina tem, em especial Brasil e Venezuela, pero toda a América Latina, são os recursos naturais para salvar o sistema. Então, se quem domina isso vai ter a hegemonia política por um largo período por adelante. Francisco Colovane, nos decía algo que me generaba esta inquietud. Si puede ser confiable un aliado como Brasil, que viene de vivir una crisis institucional, económica, política tan fuerte, que hoy día se presenta como inestable y que, bueno, como país expuesto a la globalización como tantos otros, ha sido afectado fuertemente por una crisis sistémica internacional que ha perjudicado a tutti quanti. Sí. ¿Es un aliado confiable? ¿Tú dices para Estados Unidos? Claro, para Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo le puede durar? Yo creo que eso va a se acabar pronto. Sobre todo porque está en crisis, la economía no está bien, no goza de buena salud y lo está entregando todo. Nosotros estamos pasando la línea de los 14% de personas sin trabajo. De cada 100 personas que podrían estar trabajando, hay 14 que no están trabajando. Y cortes y cortes y cortes. Y mucha regalía a la banca internacional. Brasil gasta casi 50%, casi mitad de todo que el gobierno brasileño arrecada pagando interés de la deuda externa para los bancos. Y ahora quieren hacer una reforma que va a sacar los derechos de jubilación, de pensión de las personas, porque dice que no tiene plata, no tiene dinero. Pero hay una deuda de empresarios, de empresas brasileñas, que es casi el dinero que el gobierno dice que va a ahorrar con la reforma. Ou seja, isso vai generar um conflito interno que não sei de onde vai dar. É difícil tu dizer, mira, vai para cá, para allá. Pero a tendência é que nós volvemos a ter um governo progressista em Brasil, mesmo que caia Bolsonaro e assuma su vice, que é um militar de extrema direita também. Pero la ola de la sociedade le vai a imponer uma agenda progressista.
E não creio que os militares brasileiros vão estar tão de rodilha a los Estados Unidos, porque os militares, mesmo no período da ditadura militar em Brasil, foi uma ditadura militar com um caráter muito nacionalista. Era um anticomunista, anti-esquerda, antissocial, mas também era um nacionalista. Ou seja, fizeram uma aliança com os Estados Unidos e tal, tudo, mas construíram um parque produtivo nacional, as universidades, muitas coisas foi construída durante o período militar brasileiro e que foi privatizado durante o período de Fernando Henrique Cardoso e ahorita o que restou estão querendo entregar em este momento com este governo. Então, há conflitos internos. Sí. E Bolsonaro vai perdendo cada dia. Hoje mesmo estava vendo, depois da movida, da mobilização de ayer, perdendo muitos apoios de gente que estava com ele. Hay que seguir analizando eso, lo que está pasando dentro en casa y evidentemente cómo se refleja esto también puertas afuera y todas estas movidas diplomáticas que se están dando. Edson, gracias una vez más por estar acá. Le esperamos muy pronto. Pasemos a nuestras conclusiones. Acompáñanos. Alianza Trump-Bolsonaro, ya podemos responder habiéndoles preguntado tanto a Edson como a Francisco Golovane, es una crónica anunciada. Estados Unidos por fin puede tener lo que antes no pudo. Brasil como aliado estratégico al servicio de sus requerimientos geopolíticos y geoeconómicos. En definitiva, la hoja de ruta que ambos gobiernos han dibujado en los últimos meses deja claro la supeditación del nuevo gobierno a los imperativos geopolíticos de la administración Trump, es decir, permitir acceso y explotación de recursos naturales, cooperar con lo que Estados Unidos, claro está, define como seguridad hemisférica y garantizar la asfixia a la revolución bolivariana, de allí que Venezuela haya estado entre los puntos medulares tratados. En pocos años, Brasil, como ya decíamos, se ha convertido en un referente y no precisamente por el desarrollo garantizado por el Partido de los Trabajadores, no, sino por la ruptura de todo eso que se logró, por la ruptura de la democracia como primera cosa y además líder en las nuevas prácticas de judicialización de la política o lawfare, que está avanzando sin contemplación por la región. Así que también tenemos que mirar cómo en estos años se han aprobado desde el gobierno ilegítimo de Temer varias reformas económicas y sociales que están convirtiendo la economía brasileña en el puesto de mando de una ofensiva de políticas neoliberales en la región y ello podría salir muy caro políticamente. Ya veremos lo que ocurre. Sigamos mirando en nuestra jugada crítica de Telesur. Gracias por acompañarnos. Así despedimos esta. Hasta pronto.